De nuevo con vosotros el programa Preguntas y Respuestas. Antes de comenzar con la primera, quiero hacer una observación. Recibimos muchas preguntas y el tiempo aproximado de responder cada pregunta es de un mes de distancia desde que se recibe hasta que se contesta, mes o incluso un poco más, porque no podemos hacer más de 20 preguntas por programa a fin de ajustarlo al tiempo y no hacer un programa muy extenso. Algunos ven que no se le ha contestado su pregunta en un mes y la repiten de nuevo, lo que quiere decir que el equipo la toma para contestar y aparece ya contestada o duplicada en otra ocasión anterior. Por eso pedimos que tengáis un poquito de paciencia y esperéis a un mes y medio. Si es que no habéis recibido la respuesta, volvéis a poner la pregunta, pero os pedimos, por favor, que pongáis una nota antes de la pregunta que diga: esta pregunta fue enviada ya, y ponéis la fecha en que fue enviada. De esta manera podemos ver, porque no tenemos posibilidad de verificarlo más que cada vez que seleccionamos las preguntas. Y también es posible que alguna se hubiera extraviado o se nos hubiera olvidado de quitar. Por tanto, mes y medio de paciencia. Segundo, hay que repetir la pregunta. La ponéis y decís: esta pregunta ya se envió en fecha tal. Y con esto nos ayudáis mucho y os lo agradecemos de verdad. Pasamos a contestar la primera. Josep dice: ¿qué consejos nos daría para aplicar correctamente las Escrituras sin caer en la espiritualización o alegorización de los textos, especialmente los del Antiguo Testamento, ya que, como sabemos, no somos los destinatarios originales? ¿Alguna recomendación para una correcta actualización de un texto bíblico particular a nuestro tiempo? El apóstol Pablo indica la causa por la que están los textos históricos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, y dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Igualmente, los relatos proféticos y los libros poéticos tienen como objetivo directo inicialmente la vida de aquellos para los que fueron escritos. Sin embargo, la promesa de bendición puede ser aplicada en la medida en que Dios es bueno y bendice a los suyos. Las advertencias sobre el pecado deben ser aplicadas también al tiempo actual. Lo que no podemos hacer es alegorizar. Por ejemplo, nombres de cosas. Buscamos una referencia o un significado y aplicamos ese nombre para alguna cuestión espiritual de nuestros días. Los animales que usaban para aquel tiempo, el significado de los lugares, etcétera, etcétera, para hacer entender a las personas qué es lo que el texto quería decir. No usemos alegorismo, pero usemos aplicaciones. Es necesario para todo eso usar una buena hermenéutica para no caer en el alegorismo. Ángeles Vázquez. En este versículo, Reina Valera 60, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Entiendo entonces que Jesús recibía esas plagas, problemas de salud, etcétera, de quienes le tocaban. Quizá este era uno de los motivos importantes para orar temprano con su padre y ser librado de esto. Otras traducciones cambian la redacción, como Nueva Versión Internacional, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Esto cambia totalmente el sentido. ¿Cuál es el correcto? La frase es la misma, dicha de dos maneras. Los que caían sobre Jesús no eran las plagas, ni las enfermedades, eran los que tenían plagas. Y es una expresión para decir que los que tenían plagas caían sobre él, se agolpaban sobre él para obtener la sanidad, en el sentido de que venían a su encuentro y lo buscaban
como si materialmente cayeran sobre él. Por eso la traducción correcta, mejor entendible, es la de Nueva Versión Internacional. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Ángela Silva. En la doctrina de la predestinación, Dios escoge a algunos para salvación antes de la fundación del mundo, es decir, en la soberanía de Dios, pero en su encarnación y la expiación en la cruz dándose por todos. Por tanto, los elegidos son salvos por medio de que creyeron en Jesucristo, y los que son condenados son porque rechazaron creer en Jesucristo. Correcto. La elección de algunos para salvación no supone la condenación de todos los restantes. De modo que unos y otros tienen que ir a Cristo, y los que van a Cristo con fe son recibidos y son salvos. Ángela Silva, usted llama a la dispensación actual la dispensación de la Iglesia, y estoy de acuerdo totalmente. También se puede llamar la dispensación del nuevo pacto y el inicio del nuevo pacto y de la Iglesia. Mira, para mí el término más apropiado es dispensación de la Iglesia, por cuanto es la única novedad permanente en el tiempo actual. El nuevo pacto es una promesa que Dios ha hecho a Israel y que se cumple hoy anticipadamente en el Salmo. Pero ese nuevo pacto está ya en el Antiguo Testamento, no es ninguna novedad. Lo que es novedad es el misterio oculto a lo largo de los siglos en Dios que los apóstoles revelan y que Pablo dice que es el misterio, que es precisamente la Iglesia. Gabriel Peredo, ¿un cristiano no puede tomar la decisión de apartarse de Dios? ¿Estamos amarrados por la fuerza a Dios? Todo creyente es bautizado en Cristo y unido vitalmente a Él, hecho un miembro de su cuerpo, que es la Iglesia, perdonado de todos sus pecados, de manera que aunque deje de ser fiel en su vida, no pierde su salvación, y nadie lo puede arrebatar de la mano de Cristo y de la mano del Padre. Por otro lado, un creyente puede caer en pecado, pero en ningún modo quiere pasar de vida a muerte, que sería el resultado de apartarse de Dios. Por otro lado, Dios Padre trabaja para que eso no ocurra, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24, el Padre trabaja para que no caiga nadie de la gracia. De la misma manera está el compromiso de Jesús, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:39. El Espíritu Santo actúa también para que esa posición no se pierda. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. Por consiguiente, Dios actúa para que nadie salga de su gracia. Una persona salva, regenerada, cambiada, nunca quiere alejarse de Dios. Querrá hacerlo no el salvo, sino el que de alguna forma sintió cierta atracción por Dios, pero nunca fue conocido por Él. De manera que la seguridad de salvación, la obra de infinito valor de Cristo aplicada al que cree, es imposible que sea remitida por ningún tipo de voluntad. El creyente no puede ser separado de Dios porque forma parte inseparable del cuerpo de Cristo, que es el conjunto de creyentes. Dios. ¿Cuántas y cuáles son las doctrinas fundamentales, pastor? Normalmente se consideran 9 doctrinas fundamentales. 1, la doctrina de la Biblia. 2, la doctrina de Dios. 3, la doctrina de Jesucristo. 4, doctrina del Espíritu Santo. 5, doctrina de los ángeles.
6, doctrina del hombre, 7, doctrina de la salvación y 8, doctrina de la Iglesia. Novena doctrina, la doctrina de los tiempos finales, la escatología, la profecía bíblica. Eric Sasson. ¿Cuál es la forma o cómo se hace para clasificar la doctrina fundamental y la general? Es decir, ¿cómo clasifico a una como fundamental y a otra como general? También quería saber de algún material que usted me recomiende para poder estudiar sobre esta clasificación. Doctrina fundamental es aquella que es base esencial de la fe cristiana y no tiene discusión posible. Doctrina general es algún aspecto dentro del desglose de la fundamental que puede tener más de una interpretación. Pongo un ejemplo. Doctrina fundamental, Cristo viene. No puede discutirse, lo dijo él, los profetas lo anunciaron, los apóstoles lo enseñan. Doctrina general, ¿cuándo va a ser esa venida? ¿Antes de la tribulación, a mitad de la tribulación o al final de la tribulación? Por tanto, la doctrina fundamental no es discutible, la doctrina general puede ser interpretable de alguna forma o de varias maneras. Pablo H. Palermo es Eva en el Antiguo Testamento, figura de la Iglesia, como lo leí en la introducción sobre un libro del tabernáculo, haciendo alusión entre Génesis 2, 21, 23 y Efesios 5, 30, 32. No quiero errar en la lectura de un libro que desde su introducción tendría errores doctrinales. Primero, no es un error doctrinal. Es tal vez una apreciación simbólica o figurativa. Pero Eva no debe ser figura de la Iglesia por cuanto la Iglesia no estaba en el Antiguo Testamento. Por otro lado, la figura de la Iglesia en relación con Cristo la enseña Pablo mediante el ejemplo de la mujer con su esposo y la de éste con ella, diciendo que esa relación no lo dice del matrimonio en sí, sino de Cristo y de la Iglesia. Efesios 5:32. Quiero indicarte que el tabernáculo es símbolo y figura de Cristo, no de la Iglesia. Por tanto, tengamos mucho cuidado también con las interpretaciones de los símbolos del Antiguo Testamento. Manuel, los libros apócrifos, el libro de Enoc, el Evangelio de Tomás, etc., ¿pertenecen al ocultismo? De ninguna manera. Esos son libros no inspirados, esto que quede claro, pero son libros que tratan de espiritualidad, que reconocen a Dios, y en el caso del Evangelio de Tomás, también hablan de Cristo, aunque algunas sean leyendas o tradiciones o lo que sea, pero en modo alguno proceden del ocultismo de Satanás, que no quiere saber de Dios, que es mentiroso, etc. El que un escrito no sea inspirado no quiere decir que sea satánico o que proceda del mundo del ocultismo. Tengamos mucho cuidado con esos conceptos. D. J. Fitch. ¿Puede un cristiano ser embrujado o recibir brujería? Pregunto, porque alguien de mi iglesia dice que en un cumpleaños le dieron de comer y le hicieron una brujería y cogió una enfermedad en la piel. Yo no he visto esto en la Biblia, pero le pregunto a usted que tiene mucha más experiencia. Un cristiano puede ser tentado por Satanás y puede caer en la tentación, pero de ningún modo puede ser quebrantado por Satanás. Si Dios no lo permite para fortalecer su fe, como es en el caso de Job. Todas estas cuestiones de brujería son satanismo, que no producen nada en el creyente porque está protegido por Dios y el demonio no le alcanza, salvo que ese creyente entre en temas espiritistas, en donde puede ser no poseído, pero sí zarandeado por el diablo. Pensar que es brujería porque una comida que comió le ha producido una enfermedad cutánea, tiene que consultarlo a un médico. Porque efectivamente en alguna ocasión
tú puedes comer una comida que reaccione en tu organismo y te traiga una infección, un problema o una manifestación en la piel o en algún otro órgano del cuerpo humano. Ricardo Moreno, me preocupa la salvación de mi familia. Les hablo del Señor, de la Biblia, de lo importante que es una buena relación con Dios, pero es como si hablara a una pared. Mi actitud es tratar de convencerlos, pero no quiero llegar a un punto de ser molesto para ellos. Mi pregunta es, ¿ese trabajo de convencerlos es mío o es de Dios? ¿Qué lees en la Biblia sobre quién convence de pecado al hombre? Jesús dijo que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado. Juan 16:8. Tú debes testificarles con tu vida, ya que no atienden a la palabra. Si no quieren escuchar la voz de la palabra, que escuchen la voz de tu vida, y debes estar orando e intercediendo por ellos para que Dios actúe y les salve para bendición de ellos y para gloria del nombre de Dios. Pedro López Raipán. Estimado pastor, quería hacerle una pregunta que es más que nada una curiosidad. En el Antiguo Testamento se nombra a Jetro, que es suegro de Moisés. Luego, Jetro es también llamado Reuel o Rahuel. En Números 10:29 se menciona a Obad como hijo de Jetro. Sin embargo, Obad en Jueces 1:16 se nombra como kenita y suegro de Moisés. ¿Cuál es la relación entre estos tres nombres? Primera observación. Reuel y Raguel es exactamente el mismo nombre. Segunda observación. Jeter o Jetro no es tanto un nombre propio, sino un título honorífico que equivalía a excelencia. Hoy en día es el término árabe imán. La mejor explicación, a mi entender, a estas diferencias en las citas que indicas es que Obad era hijo de Reuel y por ello cuñado de Moisés. Parece haber quedado con los israelitas cuando su padre Jetro se volvió a su propia tierra. En cuanto a Números 10:29, el texto original es ambiguo y puede denotar bien que Reuel era suegro de Moisés o que lo era Abad. La traducción castellana de Jueces 4:11 favorece esta última postura, pero el término hebreo significa propiamente pariente político, de modo que ese término lamentablemente no demuestra nada. Otros piensan que Obad y Jetro eran nombres diferentes de la misma persona. Espero que esto te ayude un poco en tu curiosidad, pero quiero decirte que no hay una solución fácil, para esas aparentes discrepancias. Joel Rojas Julián. Hace tiempo que estoy estudiando el tema de la soteriología y todos los pensamientos acerca de seguridad de salvación. Me gustaría preguntarle si podría recomendarme algún o algunos libros relacionados con la soteriología y, si es posible, con los 4 pensamientos acerca de seguridad de salvación. Mira, es difícil seleccionar libros. Yo te sugiero uno sencillísimo, Doctrinas de la Gracia, de Francisco Lacueva, de Editorial CLIE. También te recomiendo la Teología Sistemática de Schaeffer en la sección en que trata sobre soteriología. Angélica, ¿podría explicar Jueces 12? Bueno, no se puede explicar más de lo que está en el relato bíblico. Como resultado de la guerra entre personas de la tribu de Efraín en contienda contra Jefté y los suyos, ocurren circunstancias y el resultado cruel fue la muerte de muchas personas a causa de esa guerra. Nico Gavarri, me gustaría saber si podría darme más información sobre Jafet, hijo de Noé. Mi pregunta es, ¿de ahí venimos los gentiles? Supongo que quieres decir
los europeos o los euroasiáticos, porque gentiles son todos los que no pertenecen al pueblo de Israel. Los descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé, son considerados como los progenitores de diversos pueblos que se distribuyen principalmente en Europa y en partes del Asia occidental. Según la Biblia, específicamente en el libro de Génesis capítulo 10, los hijos de Jafet son Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Aquí hay una breve descripción de los pueblos asociados con cada uno, de modo que tienes que buscarte cada uno de los pueblos que se mencionan ahí y son originarios por descendientes de Jafet. Probablemente Jafet es el antepasado de los pueblos indoeuropeos. José Borjas, ¿a quién representa el pariente que no pudo redimir en el libro de Ruth? A nadie. Simplemente es un dato histórico del por qué Ruth fue redimida por Booz cuando tenía otro pariente con mayor derecho pero que no lo ejerció. No tratemos de espiritualizar lo que es simplemente un dato histórico. José Borjas, de nuevo, ¿cómo explicar la frase gemidos indecibles que habla el libro de Romanos? El texto que citas está en Romanos 8:26. Se trata de referirse al lenguaje de intercesión del Espíritu Santo en el diálogo trinitario, que traduce, permíteme decirlo así, al lenguaje divino el sentido que tiene la oración que se hace por el hombre, que como Pablo dice, no conoce cómo orar porque desconoce el propósito divino. Puede ser esa oración, el Espíritu intercede y traduce, valga la expresión, al lenguaje de Dios, la oración del hombre para que sea respondida conforme a la voluntad de Dios. Por eso el creyente no sabe cómo conviene pedir. En ese sentido, el Espíritu traduce al lenguaje de Dios las palabras formuladas en el lenguaje de los hombres, traduciendo nuestro gemido al sentido que corresponde delante de Dios. Mientras que la intercesión de Cristo por los creyentes se produce fuera de ellos, la del Espíritu ocurre dentro de cada creyente, intercediendo para que las aflicciones y necesidades de los santos sean suplidas conforme a la voluntad de Dios. En nada tiene que ver eso, ojo, con lenguas que los creyentes puedan hablar, como hay algunos que enseñan. Hugo Daniel Contreras, ¿el dispensacionalismo es una herejía y por qué? ¿Cómo que el dispensacionalismo es una herejía? Es simplemente una posición teológica que descansa en una hermenéutica bíblica. No hay herejía alguna en la escritura ni en lo que se deriva de la interpretación de ella conforme a un sistema gramático literal histórico. Luego el dispensacionalismo es una posición teológica, pero no una herejía. Cristian Ferreduela, ¿qué interpretación y contexto tiene la parábola de la oveja perdida? Bueno, la interpretación es la expresión de la misericordia divina que busca al pecador hasta alcanzarlo en su gracia. Si en lugar de hablar de la oveja perdida tomas la figura de la oveja extraviada, sería la expresión parabólica de Dios restaurando al que ha caído o se ha apartado de la senda correcta. Cristian Ferreduela, ¿por qué motivo en concreto, o mejor dicho, pecado, el líder o pastor de la iglesia tendría que tomar la decisión de disciplinar a un creyente a no poder participar de la cena del Señor? Primero, la disciplina no es de un líder, sino de toda la iglesia y de los líderes también. Segundo, la disciplina no es un castigo, es un camino de corrección.
La disciplina se aplica solo cuando el creyente se niega a vivir conforme a lo establecido por Dios, bien sea en ética o bien sea en doctrina. La disciplina de excomunión solo es posible cuando el creyente se empeña en no reconocer un pecado abiertamente expresado en la Biblia y por ese pecado no está en comunión con Dios. No es que la iglesia rompe la comunión con Él, es que Dios la ha roto a causa del pecado. De modo que lo que la iglesia hace es confirmar la situación de excomunión o de falta de comunión con Dios, aplicándola también a ella, y disciplina al creyente con la excomunión, pero solo hasta que se produzca la restauración espiritual con la confesión del pecado y el retorno al camino correcto. Llegamos al final de nuestro programa para el día de hoy. Recordad, por favor, que si repetís una pregunta, hacedlo notar y decir la fecha en que enviasteis la anterior. Mientras tanto, orad por nuestro ministerio para que el Señor nos siga permitiendo la bendición de poder ayudar en cuanto podamos al crecimiento y conocimiento espiritual del pueblo de Dios. Un abrazo fuerte para cada uno de vosotros.